Espero que te gusten las profecías, que tu pastor te haya hablado un poco de ello, o mucho, o que tú mismo hayas llegado mediante tu estudio personal a leer y a entender un poco de profecía. Hoy vamos a estudiar sobre el anticristo desde la perspectiva de la Biblia, de los apóstoles. Va a consistir en bastante de anticipación, bastante de profecía. Las profecías es revelar anticipadamente lo que habrá de acontecer. Lo más bonito, lo más importante, lo más interesante es que las profecías son de Jesús. Cuando leemos Apocalipsis 1:1, dice que la revelación es de Jesucristo. Le pertenece a nuestro Señor Jesús la sola potestad de revelar y anticipar lo por venir. Otra manera de decir profecía es revelación. El pueblo de Jesús, sus ovejas, tienen que tener profecía. Tienen que tenerlo y retenerlo. En Apocalipsis 19:10, en el contexto de que Juan está viendo una visión y lo están ayudando por un ángel, lo están guiando por un ángel. Ve al ángel y se deja caer de rodillas postrado ante él para adorarle. Y entonces el ángel le responde: yo soy consiervo tuyo. Juan, frente al ángel, arrodillado, y el ángel le dice: yo soy consiervo tuyo. En otras palabras, no te me arrodilles, Juan, levántate. Y de tus hermanos que retienen las profecías, que retienen el testimonio, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, es el espíritu de profecía. Juanito, hay quienes retienen profecía. Hay quienes conocen profecía desde hace mucho tiempo.
y yo soy uno con ellos. Yo también tengo profecía, yo también retengo la profecía, me gusta también. Desde siempre entonces ha existido profecía, y desde siempre es desde siempre, desde que existe ser humano, desde Génesis. En Génesis 3:15 se le dice a Eva, a Adán y a Eva, que en el futuro vendría un Salvador nacido de mujer. En Génesis 3:15 está encerrada la llegada de Emmanuel, el Mesías, Dios con nosotros. Esta sería su primera venida. Desde el Edén ya se había profetizado, revelado de que Jesús vendría. 4000 años más tarde se cumplió esto. En Judas 1:14, Enoc séptimo desde Adán, Enoc séptimo desde Adán, dio una profecía de la segunda venida. Vino el Señor con sus santas decenas de millares. En la primera venida no vino con grande poder y gloria y con todos los ángeles con él, pero en la segunda así vendrá. Y Enoc séptimo desde Adán, 700 años tenía Adán cuando nació Enoc, ya lo había entendido. Entonces, la doctrina de la segunda venida que nosotros aceptamos y enseñamos hoy no es del Nuevo Testamento, no es de Pablo, no es reciente. Así como la primera venida se entendió desde el Génesis, igual la segunda venida se entendió desde el Génesis. Y eso es sumamente interesante y halagador y bueno. Así que las profecías tienen su lugar en el estudio bíblico. Las profecías tienen su lugar en las iglesias, en el pueblo cristiano. Las profecías son demasiado importantes. No vayas a despreciarlas. Primera Tesalonicenses 5:20. Primera Tesalonicenses 5:20. No menospreciéis las profecías. Quiere decir que hay gente que sí se atrevería a descuidar profecía, a hacer menos la profecía, a hacerlo a un lado. No te vaya a faltar profecía. Proverbios 29:18. Proverbios 29:18. Sin visión profética, el pueblo perecerá. Escogí esta versión. Lo puede consultar en diferentes versiones. Pero está diciendo que al pueblo de Dios no le debe faltar profecía, porque entonces perecería, se desintegraría el pueblo. El cumplimiento de las profecías exaltan a Cristo. Juan 13,
19. Juan 13, 19. Desde ahora os lo digo, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Hasta ahora, ninguna de las profecías que Jesús ha revelado ha fallado. Y gracias a los que lo han retenido desde el Génesis hasta nosotros, nos llega ahora completo, gracias a que hay gente que lo retuvo, que lo aprendió, que lo amó, que no lo menospreció. Y nosotros debemos amarla y retenerla para dejársela a las generaciones siguientes, a las generaciones venideras, pasárselas, enseñarles la importancia de las profecías y que no hay que hacerlas menos. Judas 1:3. En Judas 1:3 habla de una fe que ha sido entregada una sola vez. Una sola vez. El plan de salvación, las profecías, se le entregó a gente, a los profetas, a los fieles del Antiguo Testamento, una sola vez, y desde que se les entregó, esa vez fue suficiente para que lo retengan, para que lo guarden, para que lo amen y se lo transmitan a nosotros. Gracias a ellos nos llegó todo este entendimiento bíblico. Entonces las profecías no se andan entregando a cada momento, a cada rato, a cada hora, a cada generación. Ya mostramos que la segunda venida ya se entendía con todo y los detalles desde el Génesis. Vamos a hablar de la profecía del anticristo. Aquí lo puse, el anticristo. En el sentido de salieron de nosotros. Ahora vamos a poner el texto. Anti es contra y Cristo es nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que esté en contra de Cristo, todo lo que esté en contra de su palabra, en contra de su ejemplo, en contra de su testimonio, en contra de su fe, en contra de su ley, en contra de sus 10 mandamientos, en contra de su plan de salvación, todos los que estén en contra de Cristo son anticristo. Así que si las profecías son de Cristo y nosotros decimos la profecía no tiene importancia, no hay que tomarle importancia, no hay que profundizarlas, no hay que meternos allí, no hay que leerlas, estamos yendo en contra de lo que es de Cristo, de la revelación que es de Cristo, la profecía que es de nuestro Señor Jesucristo. También el anticristo tiene un espíritu perseguidor, tiene un espíritu perseguidor. El mismo espíritu que Caín tuvo contra Abel. Primera de Juan 3:12. No como Caín, que era maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas
y la de su hermano justas. Así que Caín se puede decir que era un anticristo, porque estuvo en contra de la fe de su hermano, estuvo en contra de ofrecer el cordero que por fe quita el pecado del mundo, simbolizaba a Cristo. Fue un rebelde. Si no se hubiese ganado el título de asesino. Así que él era malo, ya leímos el versículo, era malvado. En segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, se pronostica, se revela, se anticipa, se profetiza, se dice que llegará una apostasía, surgirá un hijo de perdición, un hombre de pecado. Este hombre de pecado se va a sentar en el templo de Dios y se va a hacer pasar por Dios. Él va a aceptar el título de Dios. Él va a nombrarse Dios, sentirse Dios, regirse como si fuera Dios. Es el misterio de la iniquidad. Y esto ya se cumplió. Ya llegó un momento de que un anticristo se sentó en la iglesia y entonces dijo: yo soy el vicario de Cristo en la tierra. Yo soy el puente entre la humanidad y Dios. Ya sucedió lo que se profetizó por Pablo en segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Esto lo cumplió la Iglesia Católica Apostólica Romana. Cuando digo Iglesia Católica Apostólica Romana, me refiero a los que cumplieron la profecía de perseguir a los mártires y a los que en su momento volverán a perseguir, porque según las profecías, Roma no va a cambiar nada de lo que ella cree que es, de lo que ella cree que tiene, de lo que ella cree que está autorizada y de lo que ella cree que puede hacer. Los católicos apostólicos no son los católicos romanos. De Roma vino la persecución, así que hay católicos que no están dispuestos a perseguir. Estos que no están dispuestos a perseguir, Dios los va a sacar del sistema católico. En Apocalipsis 18:4 hay un mensaje para los que no tienen el espíritu de Caín, el espíritu del anticristo. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Así que la palabra católico quiere decir universal y la palabra apostólico quiere decir que las doctrinas que estas personas sinceras profesan, estas personas sinceras viven, viene de los apóstoles. Y es de lo más lindo cuando nosotros podemos conectar nuestra creencia con la de los apóstoles. Los católicos apostólicos entonces tienen el sentir de Cristo y no son perseguidores. Los que sí serían perseguidores son los católicos apostólicos romanos. Entonces, hay un versículo donde dice que salieron de nosotros. Los anticristos, el anticristo salieron de nosotros. Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros. Salieron de nosotros. Pero no eran de nosotros,
Si fueran de nosotros, no hubiesen salido. Entonces, la Iglesia Católica agarra este versículo y lo aplica a los reformadores y a los protestantes. Y ella dice, ellos son los que se separaron de nosotros, ellos son los que salieron de nosotros, así que ellos, todos los protestantes, son los anticristos. Entonces nosotros vamos a ver que los que están diciendo esto son los discípulos. Juan lo escribió. Juan murió, vamos a poner un tiempo aproximado. Juan murió en el año 100. Pablo murió en el año 100. Vamos a poner aproximados. Estos son los que dicen quiénes son los anticristos, los que salieron de nosotros. Estos lo están diciendo, y el resto de los apóstoles. Los apóstoles no prohibían que se casen los líderes. No prohibían a sacerdotes casarse. No decían que el día santo era domingo. Los apóstoles tampoco bautizaban a infantes, tampoco no decían que los muertos saben algo. Entonces, pero la Iglesia Católica Apostólica Romana hace todo esto. Prohíbe a los sacerdotes casarse, dice que el día santo es domingo y dice que los muertos tienen conciencia, se les puede ayudar porque son conscientes. Entonces ya vamos viendo quiénes son los que se salieron, quiénes son los que se desviaron. Aquí no apunté el bautismo por aspersión, pero lo mencioné. El bautismo de infantes que la Iglesia Católica promueve es por aspersión. Y los discípulos no practicaban el bautismo por aspersión. El bautismo que practicaban los que dijeron este versículo era por inmersión, como se bautizó nuestro Señor Jesucristo. Voy a hacer una línea de tiempo para ejemplificar que las verdades que los apóstoles vivían son las verdades que vivieron los hebreos y los israelitas, son las verdades que recibieron Adán, Noé y todos los del Antiguo Testamento que tuvieron fe en Jesús, todos los fieles. Voy a poner una línea acá. Voy a poner 2023 acá. Estamos por finalizar el 2022 y llegar al 2023. Aquí existía
tiempo, cuando Lucifer se hizo diablo en el cielo, se rebeló. Desde la creación, Dios estableció la fecha de 4000 para que se contabilice la línea de tiempo. Es 4000 antes de Cristo y el tiempo iba a descender, iba a ir descontándose. Cuando pase un tiempo sería 3999 antes de Cristo. Cuando pasaron 2000 años, aquí está Adán y Eva en Edén. Adán y Eva en Edén. Cuando cruzaron 2000 años, vino el diluvio, 2000 antes de Cristo. Aquí es Noé y su familia, los obedientes a los mandamientos de Dios, los mismos mandamientos que aceptaron guardar y vivir los discípulos que escribieron el versículo de salieron de nosotros. Y pasaron otros 2000 años y nació Cristo. Vamos a poner uno de ese acá como referencia del nacimiento de Cristo, cuando Cristo vino a este mundo. Cruzaron 4000 años hasta que Cristo llegó, y desde que Cristo llegó estamos cerca de esta fecha, 2023, en la línea de tiempo. Entre este espacio, desde aquí hasta acá, están los profetas que llevaron el mensaje al pueblo de Dios y se refirieron al cuarto mandamiento. El profeta Isaías se refirió al sábado como el día que se va a reunir en el cielo para adorar a Dios. Lo puede ver en el capítulo 66, los versículos 22 y 23. Ezequiel habló de que el día santo, el día del Señor, es un sello entre Dios y su pueblo, y que quiere que nosotros sepamos que Él es el que santifica a su pueblo mediante su señal. Lo puede ver en Ezequiel 20:12 y 20:20. En el año 33 y medio después de Cristo, Cristo es crucificado. Cristo muere en la cruz. En el 34 después de Cristo, 6 meses después que fue crucificado, apedrean a Esteban. En el 70 después de Cristo, destruyen Jerusalén y el templo. Destruyen Jerusalén. En el 100 muere Juan y Pablo, como pusimos en la escritura anterior, en la representación anterior. Y en el 323, en el año 323 después de Cristo, se comienza a escuchar el domingo como día de adoración. Un poco más de 200 años después de la muerte, del cálculo que hicimos del tiempo en que murieron Juan y Pablo. Entonces, durante todo este tiempo, por 3 siglos después de Cristo, el sábado se siguió tomando como día santo.
Cuando se consolida la iglesia romana, la iglesia católica, al combinarse el poder imperial Constantino con el poder religioso en el año 323, Constantino introduce el domingo que utilizaba para adorar a su dios el sol antes de convertirse al cristianismo, y por un tiempo se estuvo adorando sábados y domingos con la mira de echarle carga al sábado, de hacer opaco el sábado, triste el sábado y más alegre el domingo, más libre, para que con el tiempo se quede. Y en el año de 1492, cuando los españoles llegan a México, nos traen de que el domingo es el día de ir a reunirse, el día de ir a la adoración, a adorar. Entonces llega un momento en que nacemos, crecemos, escuchamos que todo el mundo va a reunirse los domingos, ya sea porque la Iglesia Católica ese día convoca o porque las otras iglesias protestantes convocan ese día, y nosotros crecemos creyendo de que el día del Señor es el domingo, hasta que unos que no salieron de la fe hebrea, de la fe israelita, de la fe judía, de la fe de Cristo, de la fe de María, la bendita María, Madre de Jesús, la fe de Pedro, el primer padre de la fe en el Nuevo Testamento, nosotros nos damos cuenta de que hay un grupo de gente que nunca salió de allí, nunca se convirtieron en anticristos, porque mantuvieron la religión de Cristo, la religión judía, pero no la religión judía que sigue esperando a un Mesías, sino la religión judía que aceptó a Cristo como el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15, como el cumplimiento de que Él es el Mesías. Entonces, tenemos que la Iglesia Católica es el anticristo. Es el que se salió o la que se salió de la fe de Jesús, de la fe de María, de la fe de Pedro y de la fe de los apóstoles. Por eso ahora se predica por ella doctrinas diferentes a las que enseñaron María, Jesús, José, Pedro y todos los apóstoles. María, Jesús, Pedro y los apóstoles enseñaban que los muertos nada saben, como se le mostró al sabio Salomón, al rey Salomón en Eclesiastés. Enseñaban que las personas deben creer para bautizarse. El bautismo es por inmersión, cuando una persona cree, así como Cristo dio el ejemplo. Y se mantuvieron guardando el cuarto mandamiento, reuniéndose los sábados, así como lo hizo Cristo siempre. Entonces, este sistema mixto perseguidor tiene doctrinas anticristianas. Gracias a que hay un grupo de personas que retuvieron las profecías y retuvieron la religión de Cristo, el día de hoy hay personas que guardan el sábado. En la historia no se cortó gente guardadora de verdades.
guardadora de verdades. No hubo un tiempo en que no haya obedientes del cuarto mandamiento. Centinelas del sábado. No hubo un tiempo en que se eliminaron, se cortaron. En todo tiempo Cristo ha tenido gente que ha seguido con la fe que se le entregó una sola vez a los santos. Y esta gente lo ha traído hasta hoy día. Por esto nosotros lo podemos saber. Es sencillo imaginar esto. Si no, los que guardaron la fe que se les confió por Cristo mediante revelación, si no ellos nos trajeron las enseñanzas cristianas, no las anticristianas, las cristianas, las bíblicas, si no ellos lo trajeron, entonces, ¿de dónde lo obtuvimos? Nosotros cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que esa era la fe de Jesús, esa era la fe de María, esa era la fe de todos estos apóstoles. Entonces ellos protegieron todo esto, cuidaron todo esto para que nos pudiera llegar al día de hoy la revelación. Entonces, el pueblo hebreo mantenía la fe de Jesús. Todos los hebreos guardaban el santo día. El nombre de hebreos viene de Heber. Todos los israelitas guardaban el sábado. Este nombre viene de Israel, el ulterior nombre de Jacob. Los judíos guardaban el verdadero día del Señor. Se fue pasando de generación en generación y viene del nombre de uno de los hijos de Israel que se llamó Judá. Entonces, de aquí salen, de los judíos, salen todos los apóstoles, y aquí está Juan y Pablo, que hablaron mucho del anticristo y dijeron: son anticristos porque salieron de nosotros, y los que salieron de los apóstoles, de la doctrina apostólica, son los católicos romanos. Ahora, aquí vamos a poner la palabra vino, el vino de tomar. En profecía la palabra vino se refiere a las doctrinas de la iglesia madre. Doctrinas de la iglesia madre. La iglesia madre es la iglesia universal, es la iglesia católica, es la que nos llama hermanos separados. Entonces, ellos son el anticristo, ellos son los que salieron de la doctrina original, de la doctrina de los apóstoles. Pero no solo la iglesia madre
cita a sus fieles el domingo y promueve el domingo como día de reunión, como día santo, como día del Señor. Muchas iglesias hijas también siguen el domingo católico, romano, que viene de tradiciones, y de la idolatría. Entonces, cuando las iglesias que se dicen protestantes, cuando las iglesias hijas siguen el mismo vino, beben el mismo vino de la iglesia madre, estos también cumplen que se salieron de la doctrina original de los que dijeron este versículo, de los apóstoles. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que las doctrinas que estamos viviendo son diferentes a las originales, porque así nos enseñaron, porque así creíamos que era, porque no habíamos llegado el estudio ahí o porque nadie nos lo había dicho, es momento de volver a la fe de María, a la fe de Pedro, a la fe de Cristo, a la fe de Pablo, a la fe de Juan, a la fe de los apóstoles. Es momento de volver a eso, porque si nosotros seguimos fuera, nosotros somos los que salimos, nosotros somos los anticristos, porque los que salieron son los anticristos. Los reformados, los luteranos, los protestantes deben guardar el día que guardó Jesús. En Lucas 4:16 tenemos el perfecto ejemplo de cómo Jesús no faltó ningún sábado en reunirse. No faltó un sábado en el que no fue a la sinagoga, a la iglesia, a leer o a escuchar que se lea. Entonces, nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús. Pisar donde ha pisado Jesús. Lo más seguro. Es de lo más seguro cuando nosotros pisamos en donde Jesús ha pisado. La religión del rey de los judíos es la pura y sin mácula. La religión del rey de los judíos es la religión pura y sin mácula. Tenemos una buena referencia en la madre de Jesús y en Jesús mismo para que nosotros seamos parte de la religión pura. Hay una religión pura y sin mácula. Así que nosotros tenemos esa bendición, esa oportunidad de participar de la religión de Cristo. Hay una religión perfecta. Nadie de nosotros quisiera ser anticristo. Nadie quisiera que le pongan ese nombre, que le digan ese nombre, que le demuestren que está cumpliendo ese nombre. Todos nosotros nos gustaría
que nos digan que somos pro Cristo, que estamos a favor de Cristo y de su religión. Y tenemos una forma para seguirla. En la Biblia no hay nombre de denominación, no hay nombre denominacional. Y es de lo más sabio el que Dios no haya puesto un nombre de iglesia. Es de lo más sabio que Dios le llame a sus hijos que se salvan por fe, pueblo mío. El pueblo de Dios en el principio fue el pueblo hebreo, luego y el pueblo israelita es intercambiable, es lo mismo, luego judío. Entonces, los salvos del Antiguo Testamento, todos los que están enlistados por Pablo en Hebreos capítulo 11, son del pueblo de Dios y se salvaron por fe. Los que se salvan por fe en el Nuevo Testamento, siguiendo la religión pura de Pablo y Juan, son también el pueblo de Dios y también le llama pueblo mío. Así que cuando Él dice que va a venir en las nubes de los cielos por su pueblo, viene por la gente que se salvó en el Antiguo Testamento por fe, porque la salvación es por fe, y la gente que se salvó por fe en el Nuevo Testamento. Todos ellos, todos estos los va a juntar y se los va a llevar y se va a casar con su novia y va a venir a ser este pueblo la esposa del Cordero. Y no importa que hayan muerto las personas, los creyentes, una vez que sean del pueblo de Dios, cuando Jesús venga los va a resucitar y se los va a llevar. Ese día que se abran los sepulcros para que salgan los que son el pueblo de Dios muertos allí, vamos a ver maravillas que nos van a agradar mucho a la vista y al corazón. Vamos a ver que se van a levantar personas de todas las estaturas, de todas las edades. De los 6,000 años que tiene nuestro mundo, vamos a ver las diferentes estaturas, las diferentes generaciones, cuando todo el pueblo de Dios sea levantado por el arcángel Miguel, por Cristo, cuando Él ordene que las tumbas se abran y que los pro-cristos se levanten, todos se van a levantar. Pero para ese tiempo, cuando Jesús venga, ningún anticristo se podrá llevar, ningún anticristo entrará en el reino de los cielos. Así que nosotros debemos hacer una decisión para estar del lado de Dios, a favor de la religión de Jesús, favorecer la religión judía de Jesús y estar junto con Él, siempre con Él, caminando con Él, esperando en Él. Y cuando Él aparezca por segunda vez, así como lo vio Enoc, nos va a llevar. A Enoc ya se lo llevaron, ya está en el cielo ahora. Aquel que vio los detalles de la segunda venida en profecía y se lo contó a la gente de su generación, ya está en el cielo. Allí podemos alegrarnos, tomar un ancla de que si ya se llevaron a Enoc, entonces puede llevarnos a nosotros también.
Espero, mi hermano, que haya entendido algo, aprendido algo, sacado provecho de esto, comprender cómo es ser pro Cristo, estar a favor de Cristo, y cómo es estar en contra de Cristo, para que analicemos de que si nosotros estamos luchando contra Cristo, estamos yendo en contra de Cristo, en contra de su santo día, en contra de su santa religión, en contra de sus santos mandamientos, en contra de su santa costumbre, nosotros dejemos de ir en contra de Él, dejemos de luchar en contra de Él, porque no nos conviene luchar contra Jesús. Espero que hayamos podido explicar con estos textos que tocamos lo que es el anticristo, y que con el tiempo profundicemos más sobre estudio de profecía. Que Dios me lo bendiga mucho y que esté siempre a su lado, guiándole para que usted pueda estar en el grupo que va a ser salvo el día que Él venga. Que Dios me lo bendiga mucho.